Bien, ¿qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Willy Neumann Ordóñez. Soy cirujano general, cirujano de trauma y emergencias. Formo parte de la sugerencia de Escuela de Emergencias. Participo como instructor en dicha área. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el manejo de vía aérea en la emergencia. Van a ser una serie de módulos, ¿ok? El día de hoy vamos a iniciar con el primer módulo, evidentemente el más elemental, más básico de todos, son los conceptos y maniobras básicas en vía aérea. El resto de los módulos se va a ir impartiendo en el transcurso del mes. Va a haber en total 5 módulos, 2 de ellos dedicados a ventilación mecánica y 3 dedicados al manejo de vía aérea. Este primer módulo por favor ingresen con el micrófono en silencio, muchas gracias. El primer módulo entonces se va a dedicar a lo que es maniobras básicas, todo lo que corresponde a la intubación orotraqueal, uso de dispositivos supraglóticos, interpretación y análisis de curvas de oxigenación, perfusión, etcétera, va a corresponder al segundo módulo. El tercer módulo va a tratar sobre manejo de la vía aérea en el contexto de coronavirus, de COVID-19, y posteriormente se dará una capacitación al respecto de conceptos básicos de ventilación mecánica y conceptos y estrategias avanzadas en manejo de patologías determinadas, sería el módulo siguiente. Entonces, para comenzar, vamos a, a ver, por favor, no rayen las diapositivas, por favor, les agradezco. Vamos a comenzar entonces con la agenda de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a conversar primero, vamos a dar una breve introducción sobre el tema y vamos a enfatizar algunos aspectos claves sobre la valoración inicial, el concepto de vía aérea difícil. Igualmente este concepto se va a profundizar más en el segundo módulo. Las estrategias de monitorización de la vía aérea, específicamente pulsioximetría y capnografía. ¿Cuáles son las maniobras básicas iniciales? Los dispositivos para el manejo de la vía aérea básico correspondería a la vía orofaringea, nasofaringea y otros dispositivos elementales para la extracción de cuerpos extraños y disrupción. Conceptos básicos sobre la herramienta más importante en este módulo, que es la ventilación bolsa-máscara. Algunos conceptos sobre oxigenoterapia y puntos claves. ¿Okay? Entonces, como introducción vamos a pues, tener claro que el manejo de la vía aérea de la forma más efectiva posible es responsabilidad de todos nosotros como proveedores de servicios de salud, independientemente de nuestro nivel de certificación. Eso quiere decir que todos como médicos tenemos y como profesionales de la salud tenemos que tener información y conocimiento elemental mínimo para atender de forma adecuada y con calidad al paciente que tiene compromiso de la vía aérea. Entonces, el compromiso de la vía aérea lo podemos encontrar en todas las circunstancias, en situaciones de emergencia, tanto pacientes médicos como pacientes quirúrgicos o pacientes traumáticos. Y en todos ellos es importante garantizar justamente la indemnidad de la vía aérea. Entonces, el control de la vía aérea siempre va a ser fundamental para el intercambio de gases y para garantizar una respiración funcional, entendiendo que para poder respirar es necesario ventilar. La respiración es un proceso celular, tiene varios elementos, varias partes o varias actividades dentro de las cuales se encuentra la ventilación. Entonces, dentro del manejo de la vía aérea es necesario pues, tener conocimiento sobre anatomía y fisiología elemental, cómo hacer la valoración inicial, tanto clínica como basándose en parámetros de monitorización, conocer los dispositivos y las técnicas e integrarlas dentro de estrategias para el manejo tanto básicas como avanzadas de la vía aérea. Y por último, el manejo clínico en determinadas circunstancias. Entonces, comenzando con algunos conceptos básicos, pues tenemos que recordar que la vía aérea la vamos a dividir en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior pues va a llegar hasta la laringe o la laringofaringe, está dividida en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe o hipofaringe. Y en total la extensión de este segmento anatómico mide más o menos entre 12 a 14 centímetros de longitud vertical. Se va a extender desde la base del cráneo al borde superior del esfínter esofágico superior. Se divide en los 3 segmentos que mencioné y en cada uno de ellos vamos a tener características particulares. Dentro de todas las características anatómicas podemos rescatar como lo más importante la disposición de los ejes
de cada uno de estos elementos de la faringe. Entonces, a la izquierda de sus pantallas observan la disposición de los ejes de acuerdo a la posición de la cabeza. Entonces, observamos que en una posición neutral los tres ejes tienen una orientación determinada, tanto el eje oral, el eje laríngeo como el eje faríngeo. Pero fíjense que cuando en la segunda imagen, en la imagen que corresponde a la letra B, observamos que al haber flexión de la cabeza, el eje oral se alinea de tal forma que permite el ingreso o la permeabilidad de la vía correspondiente al tracto digestivo. Por lo tanto, como compensación y como pues orientación anatómica secundaria a este cambio de posición de la cabeza, la vía digestiva va a estar más permeable para poder ingresar. Y en este caso es bastante útil colocar al paciente en posición con la cabeza flexionada para colocar, por ejemplo, una sonda nasogástrica. A diferencia de lo que nosotros estamos buscando en el paciente con compromiso de la vía aérea, que es la permeabilidad de la vía aérea del eje laríngeo, que lo logramos con una de las maniobras básicas, que es pues, la maniobra de la extensión de la cabeza y la elevación del mentón, que es la que corresponde a la letra C. Entonces, en esta imagen observen que existe una alineación acorde al objetivo que estamos buscando de mantener la vía aérea permeable simplemente con una maniobra básica como inclinar o alinear la cabeza y elevar el mentón. Entonces, en lo que respecta a distancias desde la boca hasta la laringe que tenemos que tener presente, sobre todo para el momento de nosotros realizar la intubación. Observemos que desde la nariz hasta la carina hay 30 centímetros. Existen estrategias de intubación asociadas al abordaje nasal, una intubación nasotraqueal, que ciertamente tiene ciertas connotaciones específicas, que no es el objeto del día de hoy, pero fíjense que hay 30 centímetros de distancia, a diferencia de lo que ocurre entre los dientes y la carina, que hay aproximadamente entre 22 a 30 centímetros. La distancia entre los dientes y las cuerdas vocales es de 12 a 15 centímetros. Entonces, es importante conocerlo para saber o entender, mejor dicho, cuál es la ciencia o el fundamento de la distancia a la cual se debe introducir el tubo orotraqueal. Entonces, además de esto, con la parte correspondiente a la vía aérea inferior, pues lo que está por debajo de la entrada de las cuerdas vocales. Y fíjense que lo importante, lo pertinente de esto es que la vía aérea inferior se va a dividir de forma progresiva en generaciones de subdivisiones. Es decir, cada una de ellas va a tener un diámetro menor y una longitud menor de forma proporcional. Además de esto, en vez de disminuir la distancia, el número o la cantidad de vías aéreas, de vía aérea dividida, es decir, de ramificaciones de la vía aérea principal, va a incrementar en número. Es decir, mientras más lejos vayamos, la vía aérea va a ser más corta, de menor diámetro y en mayor cantidad. Fíjense que el último de los espacios, de la última estación de la vía aérea inferior son los sacos alveolares, y fíjense que puede ocupar inclusive 10 a la 4 centímetros cuadrados de área total disponible para la ventilación. Entonces, esto es importante conocer porque en cualquier lugar puede ocurrir disminución del diámetro adicional de forma patológica y esto puede comprometer igualmente la vía aérea de forma funcional. Entonces, desde el punto de vista de fisiología, pues tenemos que tener presente dos conceptos fundamentales. El primero es la cascada de oxígeno. La cascada de oxígeno nos habla de que la cantidad de oxígeno que nosotros inspiramos cada vez que hacemos una ventilación normal, pues tiene una concentración determinada de oxígeno. El aire no es 100% oxígeno, la FIO2 de aire ambiental es, como todos sabemos, 0,21, más o menos corresponde a 159 milímetros de mercurio de presión a nivel atmosférico de oxígeno. Entonces, al momento de nosotros respirar, o mejor dicho, al momento de nosotros hacer la inspiración, ocurre un proceso normal de dilución dentro de las vías respiratorias, desde la nariz hasta el alvéolo. Entonces, esta dilución del aire que inspiramos, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que de forma progresiva, desde el oxígeno atmosférico hasta el oxígeno disponible en la mitocondria, va a disminuir la presión arterial de oxígeno. Entonces, fíjense que cada vez que va atravesando las distintas estaciones correspondientes al proceso de la respiración, la concentración de oxígeno, o mejor dicho, la presión arterial de oxígeno disminuye de forma progresiva. Es decir, la mitocondria maneja
mucho menor cantidad, mucho menor presión de oxígeno que lo que pudiéramos recibir al momento de respirar originalmente en la presión atmosférica. La disociación de la hemoglobina es otro concepto importante que tenemos que tener presente. ¿Y por qué esto qué quiere decir o qué se relaciona? Se relaciona directamente con la cantidad de hemoglobina, la cantidad de oxígeno que es posible, puede permanecer dentro de la hemoglobina, es decir, la capacidad o el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y esto tiene relación directa con la presión arterial de oxígeno. Es decir, nosotros tenemos una relación graficada en la curva que observan en sus pantallas de forma sinusoidal, en la cual, pues, dependiendo de ciertos determinantes, como por ejemplo la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, la disminución del aumento del pH, esto puede incrementar o disminuir, es decir, desviar a la derecha o a la izquierda de la curva, y esto afecta directamente el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina. Entonces, existe un valor, dentro de esto existe un valor crítico que realmente es 60 milímetros de mercurio de PO2. Esto corresponde a una saturación de oxígeno más o menos del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Este es el punto en el cual la curva, la pendiente de la curva se modifica. Es decir, por encima de este valor crítico es muy poco probable que al incrementar la PO2 no ocurran realmente incrementos significativos de la saturación de oxígeno. Es por esto que pacientes con saturación de 95% en adelante, si le colocamos oxígeno, no van a mejorar, no se va a obtener ningún beneficio adicional al que respire aire ambiente. En cambio, si está por debajo de 90, se va a ver evidentemente que con cifras pequeñas de disminución de PO2 va a ocasionar desaturación importante. Es decir, la disminución de la saturación de oxígeno va a ser mucho más abrupta y más importante por debajo de este valor crítico de 90% de saturación. Entonces, para entender parte de los conceptos fundamentales que quiero que se lleven el día de hoy, dentro de la valoración inicial de la vía aérea es importante tener presente los siguientes aspectos. Primero, el contacto inicial con el paciente. La valoración de la vía aérea comienza desde que empezamos a tener contacto con el paciente que estamos evaluando. Es decir, nosotros desde el momento en el que interactuamos conversando con el paciente, preguntándole su nombre o cualquier otra pregunta adicional que podamos hacer, estamos ya valorando la indemnidad o la permeabilidad de la vía aérea. Además de esto, el estado de conciencia también nos orienta sobre la perfusión cerebral y sobre la oxigenación cerebral, los procesos normales de un paciente con un estado de conciencia normal. Si el paciente no presenta pues un estado de conciencia habitual, está somnoliento, etcétera, ya podemos nosotros suponer que puede haber un inconveniente dentro de muchas otras causas. Una de ellas es evidentemente la hipoxemia. Después de esto, después del contacto inicial, no es solamente ver que el paciente tenga respuesta al estímulo verbal que estoy generando, sino también la calidad de la respuesta. Es decir, las características de la voz son fundamentales para poder nosotros determinar si existe o no la posibilidad de una lesión del aparato laringofaríngeo, o en todo caso que también pudiera haber algún grado de obstrucción de la vía aérea. El compromiso neurológico también está asociado directamente al estado de conciencia del paciente y sobre todo la interacción con el entorno. Es decir, un paciente que está combativo, un paciente que está agitado, probablemente esté hipóxico hasta demostrar lo contrario. Entonces, lo más importante y una de las cosas también de las enseñanzas de la valoración inicial es que debemos asumir que los pacientes que están combativos y agitados, más que estar sometidos tal vez a efectos de drogas o algún otro agente psicoestimulante o algún otro elemento tóxico, hay que pensar que el paciente combativo está hipóxico y hay que garantizar que el paciente no tenga un compromiso de la vía aérea asociado. Dentro de la inspección de la vía aérea es importante no solamente inspeccionar la cavidad bucal en busca de piezas dentales, prótesis dentales que estén rotas, después, por ejemplo, de un traumatismo, secreciones, etcétera, sino también garantizar o verificar la indemnidad del macizo facial. Las características del cuello también son muy importantes. Puede existir hematomas, pueden existir, en caso de lesiones traumáticas, por ejemplo, traumatismos penetrantes, con heridas que tengan salida de aire, inclusive burbujas, lo cual nos orientaría que hay una lesión asociada a la vía aérea, enfisema subcutáneo, entre otras, ¿no? Aparte de esto, también inspeccionar la piel, las mucosas, descartar que haya cianosis distal a nivel perioral y a nivel del lecho unguial,
y también inspeccionar la mecánica ventilatoria, ver el patrón respiratorio del paciente, cómo está ventilando, si expande adecuadamente, simétricamente o no la caja torácica, entre otras observaciones que pudiéramos hacer. Respecto a la palpación, es necesario pues, determinar la alineación adecuada de la vía aérea. Desviaciones de la vía aérea o de la tráquea a nivel cervical pueden estar asociados a procesos pleurales, como por ejemplo neumotórax atención en caso de pacientes traumáticos o algunas otras patologías asociadas. Presencia de enfisema subcutáneo, como he mencionado anteriormente, y si existe alguna lesión traumática, la presencia de pulsatilidad de los hematomas, que nos puede hablar directamente de una lesión, de una posible lesión vascular cervical. Otro aspecto de la valoración inicial es la auscultación del cuello y del tórax para escuchar estridor o algún otro ruido adicional que sugiera obstrucción de vía aérea. Y en cuanto al tórax, sobre todo aplicado a la intubación orotraqueal, la verificación de la intubación y en pacientes que están con compromiso inicial de la vía aérea, verificar el ingreso, la capacidad de ingreso del aire a los pulmones. La monitorización va a estar relacionada con el análisis de los valores de pulsioximetría, capnografía y otros parámetros clínicos, y también importante dentro de la valoración inicial determinar el mecanismo de lesión o obstrucción que puede estar asociado o no a lesión de vía aérea. Las que están asociadas a lesión son, por ejemplo, los traumatismos, inhalación de gases, quemadura de la vía aérea, algún cuerpo extraño asociado a trauma, fracturas, etc. Y aquellos que no están asociados a lesión puede estar en relación con broncoaspiración en pacientes con deterioro neurológico secundario a enfermedad cerebrovascular, laringo o broncoespasmo y edema de los tejidos a nivel de la glotis por alguna reacción anafiláctica, entre otros. Entonces, de la vía aérea, algunos diagnósticos que podemos hacer, o mejor dicho, algunas señales de que tenemos una vía aérea comprometida, va a ser el paciente disneico o con taquipnia, estridor, que tenga alteraciones agudas de la voz, que el paciente refiera que esa no es su voz habitual, que haya hematomas o enfisemas cervicales, edema que tenga dolor, desviación de la tráquea, anormalidades anatómicas que no se correspondan con las características habituales de un cuello normal. La presencia de trismo también dificulta mucho el manejo de la vía aérea. La hemorragia en oro nasofaringe, exceso de salivación, un paciente con trauma craneoencefálico menor de 8. Fíjense que hay una gran variedad de posibilidades o de signos clínicos que nos pueden llamar la atención para poder suponer que tiene el paciente una vía aérea comprometida. Entonces, para hablar un poco de monitorización, tenemos los dos caballos de batalla de la monitorización de la vía aérea, que es la pulsioximetría y la capnografía, ¿no? Entonces, la integración correcta y la interpretación adecuada de la información de estos dos valores, pues no son herramientas fundamentales, ¿no? Y son vitales para la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, la pulsioximetría, no sé si en algún momento se han preguntado cómo funciona, ¿no? Entonces, el dispositivo, pues tiene un dispositivo, el pulsioxímetro tiene un dispositivo que emite luz con dos longitudes de onda distintas. Y cada una de las longitudes de onda, una onda roja y una longitud de onda en el rango rojo y el rango infrarrojo, son absorbidas por la oxihemoglobina y la hemoglobina de forma distinta, ¿no? Entonces, el dispositivo emite un rayo de luz y ese rayo de luz va a ser absorbido por los tejidos de forma distinta, igualmente por la sangre venosa y por la sangre arterial. Entonces, con cada latido, y el latido es una de las condiciones fundamentales para el análisis de la pulsioximetría, sin latido no hay pulsioximetría, justamente es el análisis del aparato de la capacidad que tiene de los tejidos de absorber el haz de luz. Mientras mayor sea la absorción del haz de luz, menor va a ser la recepción a través del aparato, y eso se traduce que existe una mayor cantidad de concentración de oxígeno a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, fíjense que ahí se ve en la imagen, mientras mayor sea la capacidad o la concentración, el paso del haz de luz va a ser menor. Entonces, esto va a orientarnos al valor de saturación. Entonces, lo importante de la saturación es darnos cuenta de que la confiabilidad de los valores de estos dispositivos va a disminuir por debajo de del 80% de saturación. Es decir, pacientes que tengan saturación menor de 80%, tenemos que pensar que la saturación puede no ser confiable. No tanto para pensar que tenga más saturación, sino que puede desde el paciente estar más desaturado y nosotros suponer que está mejor, y eso es peligroso, porque mientras ya vimos en la curva de disociación de la hemoglobina, mientras menor sea el valor o mientras más por debajo esté del valor crítico, que es 90%, la presión arterial de oxígeno es mucho menor, ¿ok?
Del otro punto de vista tenemos la capnografía. La capnografía es una herramienta fundamental y consiste pues en la medición de la concentración o presión parcial de dióxido de carbono durante la respiración. Entonces, esta gráfica es la que vamos a ver en todos los monitores de capnografía y se grafica pues como una curva en la cual se refleja la presión arterial, la presión parcial de dióxido de carbono en el eje vertical y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, la mayoría de los monitores modernos nos va a permitir evaluar tanto el valor absoluto del CO2 al final de la expiración, que es el puntito D que se ve ahí en amarillo, que es el valor máximo, que es la ETCO2, así se marca al final de la inspiración, el dióxido de carbono, así se marca en el monitor, y la curva de capnografía, pues, va a tener, como ustedes observan, 4 fases, ¿no? La primera fase representa el periodo que está comprendido entre el final de la inspiración anterior y el inicio de la expiración. Entonces, toda esta gráfica es sobre la expiración. Entonces, en la fase 1, el trazo va a permanecer cercano a 0 o 0, ya que durante la inspiración pues no va a haber eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Evidentemente. Entonces, los gases provenientes, en este caso del espacio muerto, no contienen dióxido de carbono. La vía aérea superior y toda la parte del árbol bronquial no tienen la capacidad de intercambiar gases. Entonces, esto, en la fase 1 nos va a hablar sobre el espacio muerto, ¿no? Entonces debería ser 0. En la fase 2, que es la fase ascendente o el ascenso expiratorio, ahí es cuando comienza realmente la eliminación del dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, al comenzar la eliminación de dióxido de carbono, vamos a encontrar una pendiente que nos habla de el inicio del proceso de intercambio gaseoso. Es decir, nos habla un poco de la transición entre los bronquiolos y el espacio alveolar. ¿Okay? Entonces se registra en este momento, ya que empieza a haber intercambio gaseoso, ya un ascenso expiratorio que se llama de una forma importante y evidente, ¿no? Entonces la pendiente es más importante en este caso. Entonces la tercera fase es una meseta y corresponde, o la meseta expiratoria corresponde a la expiración de los gases completamente asociados al intercambio gaseoso. Es decir, al inicio, la fase 2 es al inicio de la expiración y la fase 3, que es la meseta expiratoria, nos habla sobre el valor de ya correspondiente al intercambio del espacio alveolar. ¿Okay? Al final de esta fase se alcanza lo que les mencioné, el valor final de la expiración de dióxido de carbono, que es la ETCO2, el cual se registra como un valor absoluto en el monitor. Se va a ver el numerito, ¿ya? Entonces, la pendiente de la curva de esta meseta se va a relacionar con el cociente ventilación-perfusión. ¿Okay? Esta meseta es la parte más importante. Ok, si llega a salirse la sesión, por favor, pueden reingresar en el link para poder continuar. Por si llega a salirse, tenemos tiempo limitado, entonces si es posible, reingresa y ya después, más adelante, continuamos con el resto de la sesión. ¿Ya? Todavía quedan unos minutos. Ok, entonces continuando. Okay. Continuando con la interpretación de la curva, tenemos que ¿okay? En la última de las fases de la que estábamos conversando, que es la fase 4 o el descenso inspiratorio, ya en como su nombre lo indica, es el comienzo de la inspiración, por lo que la presión parcial de oxígeno va a empezar a decaer de forma abrupta hasta llegar a la línea basal que es el 0, y esto ya para volver a iniciar el ciclo, ¿no? En esta curva vamos a encontrar dos ángulos. Si se fijan, el primer ángulo es el ángulo alfa, que es más o menos de 110 grados. Lo relevante de esto es que va a aumentar conforme la pendiente de la fase 3 aumenta. Entonces, recuerdan que en la fase 3 hablábamos de la concentración de dióxido de carbono relacionado con el proceso de respiración de intercambio gaseoso a nivel alveolar. Entonces, se puede utilizar justamente, si incrementa la pendiente, para detectar obstrucción de la vía aérea de cualquier índole, porque ya va a disminuir en ese caso, en el caso de obstrucción, va a disminuir la ventilación respecto a la perfusión y esto va a generar alteraciones en el dióxido de carbono. El otro ángulo es el ángulo beta, es un ángulo cercano a lo perpendicular, a los 90 grados, y este ángulo va a incrementarse cuando existe una cierta cantidad de dióxido de carbono en el aire inspirado, es decir, cuando puede haber reinhalación de dióxido de carbono. Entonces,
de todo esto que hemos mencionado, fíjense lo importante que es la capnografía. Tiene muchas utilidades, entre ellas, primero, confirmar y controlar la posición del tubo endotraqueal, permite controlar la terapia respiratoria en los pacientes con ventilación mecánica, permite controlar también el pronóstico del RCP. La guía de 2015 del American Heart le ha dado un carácter más, reforzando la utilidad de la capnografía para determinar los esfuerzos de reanimación efectivos. También lo podemos utilizar para monitorizar los pacientes en estado de shock o de baja perfusión y evaluar algunos estados metabólicos que estén asociados con acidosis y otras alteraciones. Entonces, la integración es lo más fundamental, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de curvas de capnografía alteradas. Fíjense que la curva normal la tienen ustedes a su derecha. Van a observar los ejemplos de cómo los elementos de la curva de capnografía cambian, ¿no? Entonces, en el primer caso, fíjense que la curva de capnografía no tiene la forma de meseta característica de la curva normal. Entonces, ¿con qué se relaciona esta primera gráfica? Se relaciona con intubaciones que no están en el lugar, es decir, una intubación esofágica, por ejemplo, que esté el paciente desconectado al ventilador. Fíjense que si hubiera una intubación adecuada o estuviera conectado el paciente al ventilador, la curva se mantendría normal. También se asocia con obstrucción de la vía aérea, no se logra medir la concentración de dióxido de carbono en la expiración, por eso la curva decae hasta llegar a cero. También las curvas asociadas a paro cardiorrespiratorio tienen estas características. Entonces, la que sigue en la parte inferior, fíjense que la altura de la curva disminuye. Esto quiere decir que si recordamos, en el eje vertical estaba la concentración de dióxido de carbono. Fíjense que si obviamente la curva tiene más altura, quiere decir que hay mayor cantidad de dióxido de carbono registrado. Es decir, la EtCO2 o la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración es mayor de lo habitual o de lo que debería ser lo normal, que es 45 unidades de mercurio. O sea, en este paciente, ¿qué sucede? Está hipoventilado, es decir, está reteniendo CO2 que está incrementando la concentración del dióxido de carbono medida en la expiración, ¿no? Entonces, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución también en los pacientes asociados de la ventilación mecánica del volumen tidal, o por lo contrario, el incremento de la tasa metabólica en procesos, por ejemplo, de sepsis, en los cuales evidentemente el intercambio gaseoso se modifica, igualmente las condiciones celulares, y se incrementa la tasa metabólica. Otro ejemplo el de abajo, vemos que recordamos que la pendiente nos va a hablar, la pendiente de la fase 3 o la meseta nos va a hablar sobre obstrucción mecánica de la vía aérea. Pues aquí observamos el ejemplo de la curva. Arriba a la derecha vemos una meseta mellada, una meseta con una pendiente distinta, dos pendientes distintas. Esto se asocia a intubación selectiva. Obviamente la medición no es uniforme al momento de tener una intubación selectiva. La siguiente tenemos también otra variante de la obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo el broncoespasmo, o obstrucciones en la parte del circuito de ventilación. En la inferior vemos, en la siguiente, observamos casos en los cuales hay disminución de la cantidad, pero asociada a disminución de la perfusión, en los casos, por ejemplo, de shock. Y en la última de las curvas observamos, en este caso, que se reduce tanto la cantidad o la presión de dióxido de carbono se disminuye, está por debajo de 35, va disminuyendo progresivamente, y esto se asocia más bien a que hay una mayor eliminación de dióxido de carbono, es decir, asociado a hiperventilación o incremento de la frecuencia respiratoria, incremento del volumen tidal o asociación con ya cambio del metabolismo hacia el metabolismo anaeróbico asociado a acidosis secundaria a shock. ¿Okay? Entonces, ya conociendo un poquito más sobre la capnografía y la pulsoximetría y lo que debemos valorar de forma inicial, vamos a ver un concepto que vamos a detallar en el siguiente módulo, que es el concepto de la vía aérea difícil. Entonces, la vía aérea difícil nos habla sobre la necesidad que tiene el profesional de la salud de manipular de una forma mayor o de una forma extraordinaria o no habitual la vía aérea del paciente para facilitar las maniobras de ventilación. Entonces, tiene tres variantes o tres conceptos asociados que son la ventilación difícil, la laringoscopía difícil o la intubación difícil. Comenzando con la que nos reúne el día de hoy,
¿Qué es la ventilación difícil? Hay algunos criterios o fundamentos que el paciente debe cumplir para caracterizarlo como un paciente cuya ventilación es difícil. Ellos son, pues, que la saturación de oxígeno el paciente no la pueda levantar o nosotros no podemos, a pesar de los esfuerzos ventilatorios, no mejora la saturación por encima del 90% utilizando una máscara facial, es decir, una ventilación con dispositivo bolsa máscara o la FiO2 máxima, es decir, a 1. Aparte de esto, el paciente sigue con signos clínicos de hipoxemia a pesar de las maniobras que estoy realizando. Este paciente no ventila o ventila mal. Algunas condiciones, por ejemplo, neumotórax o el hemotórax en pacientes traumáticos. La otra característica de la vía difícil es la laringoscopía difícil y para esto hay varios parámetros o hay varias escalas. Una de ellas es, por ejemplo, la escala de Cormack, que la escala de Cormack nos habla de 4 grados, en la cual la relación, lo que busca la escala de Cormack es la visualización de todos los elementos de la glotis, ¿ok? Entonces, un Cormack 1 es el ideal, un Cormack 4 es en el cual solo se ve el paladar duro, no se ve la epiglotis ni la glotis, entonces ese paciente es una vía difícil. La vía difícil realmente la categorizamos como un Cormack 3 o 4. El Cormack 3 solamente se le ve la epiglotis y la glotis no puede ser expuesta. Entonces, fíjense que es uno de los, hay varios parámetros para determinar la laringoscopía difícil. Igualmente también hay unas condiciones clínicas del paciente en las cuales nosotros lo podemos relacionar con dificultad para la laringoscopía. La intubación difícil, por su parte, nos habla de la necesidad de realizar 3 o más intentos de intubación o una duración total de procedimiento de más de 10 minutos de un personal que tenga entrenamiento adecuado para esto. Entonces, y de esta intubación difícil deriva el concepto de intubación fallida, que es el paciente que no se logra intubar, es el paciente no intubable. ¿Okay? Dentro de la vía aérea, la vía aérea difícil, es también importante resaltar que la valoración clínica previa nos va a permitir a nosotros poder identificar precozmente la vía aérea difícil y tratarla de la mejor manera posible. ¿Okay? Entonces, dentro de la valoración clínica del paciente hay varios aspectos a considerar, entre ellos la historia de intubación difícil previa en procedimientos quirúrgicos, patologías asociadas a intubación difícil, como procesos reumáticos, entre otros, que limitan la movilización cervical, síntomas de obstrucción de vía aérea, 2 o más criterios de ventilación difícil, presencia de barbo, obesidad, microapnea, y otras escalas que vamos a mencionar en el segundo módulo. ¿Okay? Lo importante de esto es resaltar que esta dificultad para ventilar y para intubar nos va a generar que tengamos que manejar la vía aérea de formas específicas o con estrategias específicas durante la valoración. La vía aérea difícil tiene unas indicaciones, o mejor dicho, algunos conceptos asociados que derivan de la valoración clínica inicial. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, la historia anterior de una intubación difícil en algún procedimiento quirúrgico previo o algún antecedente de hospitalización en terapia intensiva, patologías asociadas, por ejemplo, aquellas que patologías asociadas a intubación difícil, quiero decir, por ejemplo, aquellas que disminuyen la movilización cervical, edad avanzada, artritis o procesos de artrosis cervical severa, síntomas de obstrucción de vía aérea. Evidentemente, el paciente con obstrucción de vía aérea nos va a generar ya per se una condición de vía aérea difícil para que es importante la resolución de esta obstrucción para poder garantizar que los esfuerzos de ventilación sean efectivos. Y otros marcadores clínicos como la distancia interincisivo entre los dos incisivos, el grado de subluxación mandibular que se puede obtener, la escala de Patti-Landretti, que es la distancia tiromentoniana entre el mentón y el cartílago tiroides, la distancia externo-mentoniana y la escala de Mallampati. Era una escala bastante frecuente, bueno, mejor dicho, una mnemotecnia, que es la mnemotecnia Lemon, que es bastante conocida. Las letras, pues la mnemotecnia la ven, el acróstico lo ven ahí en sus pantallas, donde la L se refiere a la evaluación externa que ya hemos comentado, la evolución de los índices o de las distancias útiles para la medición de la vía aérea difícil, la realización de la escala Mallampati, la identificación de la obstrucción y la movilización cervical. ¿Ok? Entonces,
Dentro de todo esto es importante recordar que la vía aérea difícil tiene formas de resolverse y eso nos lo vamos a detallar en el siguiente módulo. Este es el eje, la escala Malampati. Recordamos, la escala Malampati nos habla o nos permite visualizar o catalogar la capacidad de visualización de la hipofaringe al abrir la boca y al pedir al paciente que protruya la lengua. Con una iluminación adecuada deberíamos ser capaces de observar las distintas estructuras de la hipofaringe. Un Malampati 1 es el paciente que todos queremos tener, un paciente que se le permite, se puede ver el paladar blando, la úvula, el istmo de las fauces y los pilares de las amígdalas en su totalidad. A diferencia del Malampati 4, que es el paciente en el que no vemos nada, en el que solamente se ve el paladar duro, pero no podemos ver más allá de eso. Entonces, este es un parámetro importante para garantizar, hablar de una vía aérea difícil. Otra mnemotecnia también conocida es la mnemotecnia Moans, que nos habla sobre ventilación difícil. O sea, un paciente que tenga estos criterios, sea sexo masculino, un Malampati alto, el sello de la máscara sea malo por presencia de barba, perdón. La O se relaciona con un paciente con obesidad o con alguna obstrucción de la vía aérea. La edad del paciente, como había mencionado anteriormente, la edad avanzada, pues nos habla de vía aérea difícil ya per se. La edéntula es un elemento que influye o interfiere de forma negativa con la fijación de la máscara del dispositivo, del embudo del dispositivo bolsa máscara, la rigidez cervical y la presencia de ronquido que está relacionado con la obstrucción de la vía aérea. Entonces, aquí vamos a observar, ya entrando en materia, qué vamos a hacer con el paciente desde el principio al fin. Tenemos entonces las maniobras básicas iniciales que podemos realizar. Son dos especialmente, que son la elevación del mentón, que puede estar asociada o no a una alineación de la cabeza. Como ustedes ven en la imagen, en el video, pues es con los dos dedos, el segundo y tercer dedo, elevar el mentón y con la otra mano apoyada sobre la región frontal o sobre una estructura fija de la cabeza, hacer una alineación o una movilización de la cabeza tomando como eje el occipucio para que se deslice hacia atrás. Y esto va a generar, como pueden observar, la alineación del eje laringio con el eje faringio para ingresar el aire de una mejor forma. Entonces, con esta maniobra se puede ayudar a que el paciente pueda tener acceso del aire de forma adecuada. Consideraciones especiales con esta maniobra: hay que tener particular atención en los pacientes en los que se sospecha lesión cervical. El movimiento de la cabeza nos habla de la posibilidad de desplazamiento o movilización de lesiones asociadas a nivel de C1, de la articulación atlantoaxoidea y de las vértebras cervicales superiores. Por lo tanto, es una maniobra a tener presente, pues, a realizarla con mucho cuidado, o no realizarla, mejor dicho, en pacientes con sospecha de lesión cervical. Lo que se puede realizar, evidentemente, es la apertura de la boca y la elevación del mentón sin la alineación cervical o con la menor movilización cervical posible. La tracción mandibular, por su parte, la ven al lado derecho de su pantalla. Observen que esta maniobra permite exponer adecuadamente las estructuras de la glotis, simplemente con apoyar los dedos pulgares en una estructura fija, que puede ser, como observan en sus pantallas, una modalidad de hacerla, apoyando los dedos pulgares sobre la rama horizontal de la mandíbula de los dos lados, o en otra forma de hacerlo es apoyando los pulgares en la región maxilar y con los otros dedos en forma de gancho hacer desplazamiento, traer hacia adelante, o sea, traer hacia nosotros, como se observan, las ramas verticales de la mandíbula. Esto también hay que hacerlo con mucho cuidado porque, a pesar de que es la maniobra indicada en los pacientes con trauma, si hacemos la maniobra mal, lo que vamos a realizar es un levantamiento de la cabeza completo, y esto puede lesionar más bien estructuras cervicales más inferiores o articulaciones más inferiores relacionadas con la columna torácica. C6, C7, ya que al levantar la cabeza junto con el cuello, estas son las zonas más afectadas. Por lo tanto, ambas maniobras, a pesar de que son consideradas básicas, tienen unas consideraciones técnicas importantes. No debemos realizarlas en pacientes
en condiciones del paciente determinadas, pero debemos tener clara la técnica para evitar incurrir en errores pues, que no deseamos. ¿Okay? Además de las maniobras básicas iniciales, vamos a tener dispositivos básicos para el manejo de la vía aérea. ¿Cuáles son estos dispositivos? Tenemos los dos para el manejo inicial del paciente, que son la cánula nasofaringea y la cánula orofaringea. La cánula nasofaringea la observan a su izquierda y la orofaringea a la derecha. Entonces, ambos son considerados adjuntos para el manejo de la vía aérea y son de uso temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden catalogarse como un elemento para garantizar la vía aérea. Una vía aérea garantizada se define como la presencia de un tubo orotraqueal con un cauce inflado dentro de la tráquea de la vía aérea principal. Estos dispositivos, a pesar de que favorecen la permeabilidad de la naso y de la orofaringe, pues no son dispositivos que garantizan propiamente la vía aérea. Entonces, fíjense las peculiaridades para que conozcamos los dispositivos. De la cánula nasofaringe está elaborado con un material blando, un material elástico, que no traumatiza la nasofaringe si se coloca de forma adecuada. Ya más adelante vamos a ver la técnica. Fíjense que vienen distintos tamaños relacionados. La medida está asociada al diámetro de la cánula. Vienen desde 5 hasta 9 milímetros de distintos tamaños. Algunos vienen, en vez de identificarse de esta forma con el diámetro, están identificados en French, que vienen de 12 hasta más de 24, 28 French. Y todos tienen las mismas características, ¿ok? Aparte de esta, aquí observen en la imagen, se observa el sitio donde debe estar la punta de la cánula, debe estar en el fondo en la orofaringe, hacia la hipofaringe, y a insinuarse hacia la glotis. Entonces, la ventilación utilizando este dispositivo se realiza en pacientes con estado de conciencia conservado o que estén semiconscientes, ¿ok? Estos pacientes, pues evidentemente son más colaboradores, la colocación de la cálula no suele ser molesta, pero sí requiere el uso de lubricante, puede utilizarse inclusive geles con anestésicos locales para una adecuada topicalización de la nasofaringe, ¿no? A la derecha observamos la cánula orofaringea. La cánula orofaringea de Mayo, de Gödel, tiene distintas variantes. Lo común de todas ellas es su capacidad para mantener la base de la lengua lejos de la glotis. En el paciente inconsciente, que es donde se utiliza este dispositivo, la principal causa de obstrucción es pues, la caída de los músculos faringeos y la caída de la lengua hacia atrás. Entonces, el principio fundamental del uso de la cánula orofaringea es prevenir esta causa de obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, es muy importante utilizarla cuando estamos ventilando al paciente con un dispositivo bolsa máscara. Sea cual sea la condición del paciente en el momento, si es candidato a utilizar la cánula orofaringea, si la podemos introducir o utilizar, debemos utilizarla para garantizar que el esfuerzo ventilatorio que estoy realizando con mi dispositivo bolsa máscara sea más efectivo. Vienen distintos colores, es una gama de colores ciertamente bastante uniforme. Hay algunos casas comerciales que tienen algunas variaciones muy mínimas, pero fíjense que los tamaños son progresivos en relación al color. La longitud, el color está asociado a la longitud de la cánula y fíjense que en la tabla que les estoy suministrando, ahí está más o menos relacionado con el promedio del rango etario de los pacientes. Entonces, la que normalmente utilizamos con los adultos son las cánulas número 3 o número 4, que miden entre 8 y 9 centímetros y son de color verde y amarillo. Los adultos más grandes o un poquito más obesos se utilizan las cánulas roja y naranja. Y vean, por ejemplo, esta es una variación, esta casa comercial que tiene estas cánulas, tienen una cánula púrpura, una cánula moradita. Entonces, que es la más grande de todas. Esta sustituye a la naranja de las convencionales que conocemos. Entonces, otros dispositivos también necesarios y útiles son los dispositivos de aspiración. Los dispositivos de aspiración que parecieran inocuos o que utilizan presiones
bajas en general, ¿no? Son dispositivos que pueden acabar con todo el proceso adecuado de ventilación simplemente por utilizarlo de forma inadecuada. ¿Por qué digo esto? Porque la cánula de aspiración mal utilizada puede generar sangramientos, lesiones en la mucosa oral y pueden ser lesiones catastróficas, por ejemplo, en pacientes que tienen tratamiento anticoagulante o pacientes politraumatizados, que tienen exposición de algunos vasos sanguíneos o tejidos friables en los cuales el uso inadecuado de la aspiración puede generar más sangrado. Y el intubar a un paciente con un sangrado oral es una pesadilla. ¿Okay? Entonces, vean que aquí en estos casos las cánulas vienen en distintos diámetros, igualmente que los otros dispositivos. Y fíjense que el nivel de presión no debe superar en los adultos hasta 120 milímetros de mercurio. Entonces, los dispositivos portátiles tienen una mayor capacidad de aspiración. Lo importante es reconocer que los pacientes deben administrarse la menor presión posible que nos permita aspirar el contenido, las secreciones. Algunas secreciones son más densas que otras y dependiendo de eso pues utilizaremos más o menos presión. Lo importante es que no utilicemos presiones excesivas o más bien estar ahora más atentos a la presión que se utiliza para evitar lesiones secundarias. Si yo tengo un paciente que lo estoy aspirando saliva solamente, pues no tengo por qué utilizar una presión tan elevada. Y esto es importante para mantener la vía aérea con una visibilidad clara al momento de realizar los procedimientos más avanzados. Si durante mi inspección de la cavidad oral encuentro un cuerpo extraño, el instrumento ideal para la extracción del cuerpo extraño es la pinza de McGill, que es una pinza que no tiene cremallera, es decir, a diferencia de otras pinzas quirúrgicas, al momento de cerrarla, no se mantiene cerrada, sino más bien esto para evitar justamente cierres accidentales de la pinza por nervios o por movimientos bruscos característicos del área de la emergencia, en los cuales al yo cerrar la pinza, pues sujeto o tracciono una estructura dentro de la cavidad oral o de la hipofaringe y eso puede ser causa de otra lesión mayor. Entonces, esta pinza es bastante amigable, es como una extensión de los dedos. Fíjese que al colocar los dedos en la pinza es como si yo estuviera alargando mi dedo índice y mi tercer dedo para poder extraer el cuerpo extraño similar a como si fueran mis dedos. La diferencia es que no lo hago con los dedos, que es una técnica incorrecta. Aquí vamos a ver a continuación pues algunas consideraciones técnicas para la colocación, para la realización de los procedimientos anteriores. Fíjense que en este video vamos a observar la realización de la maniobra, inicialmente la maniobra de tracción mandibular. Fíjense que aquí está la variación que les había comentado. La técnica, fíjense que él no levanta la cabeza ni el cuello, es decir, se apoya sobre el maxilar superior y tracciona hacia adelante la rama inferior de la mandíbula con los otros dedos. Para poder realizar la maniobra de elevación del mentón en inclinación de la cabeza, con una mano elevamos la mandíbula y la otra sujeta la frente y hacemos el movimiento hacia atrás de la cabeza y levantamos la mandíbula. La colocación de la cánula nasofaríngea, como les había comentado, parte de la medición adecuada de la cánula. Es decir, yo debo medir la cánula. ¿Cómo se mide? Colocándole desde el surco nasal hasta el pabellón o el lóbulo de la oreja. Si la medida, por ejemplo, en este caso, la medida corresponde con el paciente, nosotros podemos colocar adecuadamente la cánula. La cánula debe ser lubricada adecuadamente y se puede introducir como si fuera una sonda siempre en sentido perpendicular al eje del cuerpo. Una de las técnicas es hacerlo de forma en espiral, pero también se puede colocar de forma directa, teniendo cuidado evidentemente con los tejidos de la nasofaringe, como los cornetes y otros. Esta cánula se contraindica en cierta forma cuando hay obstrucción de la vía aérea o cuando hay lesiones con sangrado epistaxis. La cánula orofaringe, la medición, como les había mencionado también, es distinta respecto a la nasofaringe, evidentemente, ¿no? En este caso se mide desde la comisura labial hasta igualmente el pabellón o el lóbulo de la oreja. En este caso, esta cánula le queda muy grande al paciente. Y una de las técnicas es esta, ¿no? Una de las técnicas implica el uso de un bajalenguas y la introducción directa. Hay otra técnica que consiste en la colocación de la cánula con la curvatura hacia el paladar duro del paciente e ir introduciendo progresivamente hasta sentir el cambio, la transición entre el paladar duro y el paladar blando. En ese momento,
sin progresar más, se gira 180 grados la cánula y se introduce con normalidad. Recordemos que la cánula orofaringea debe ser colocada en pacientes que estén completamente inconscientes. La habilidad más importante relacionada con el manejo de la vía aérea es realmente la ventilación. Se ha demostrado hoy en día que la estrategia enfocada en la intubación al llegar del paciente ha favorecido peores desenlaces en los pacientes. ¿Por qué? Porque justamente al llegar un paciente con un tiempo de hipoxia no calculado, sin yo hacer las maniobras básicas previas, entre ellas la ventilación bolsa-máscara, pues evidentemente voy a perpetuar más tiempo el estado de hipoxia que trae el paciente. Si yo no realizo mis maniobras básicas previamente, evidentemente mi intubación y en general el pronóstico de mi paciente va a disminuir. Si yo tengo la habilidad que pues tenga un anestesiólogo, un intensivista, estudios se han asociado pues realmente a que hay no hay diferencia realmente significativa en este grupo profesional entre ellos, pero sí hay diferencias significativas en cuanto a que a pesar de la experticia, mejoraron los pacientes manejados con ventilación bolsa máscara previa o preoxigenación, tuvieron mejor desenlace independientemente del tiempo de intubación. Esto, ojo, en pacientes que sean intubables y en pacientes que sean ventilables. En el caso de la ventilación bolsa máscara es importante tener presente varias características. La primera de ellas, o varias consideraciones importantes. La primera de ellas es utilizar siempre una máscara de tamaño adecuado, ¿no? Nosotros es ideal que la máscara se fije adecuadamente a la cara del paciente. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos va a dificultar el uso de la ventilación es utilizar, por ejemplo, máscaras de mayor tamaño que incluyan más allá de la nariz, la boca y la barbilla. Es decir, puede llegar hasta inclusive la región interciliar, hacia arriba ya, inclusive abarcar parte de los ojos y por lo tanto ya no va a ser el sello adecuado. Una de las cosas más importantes es justamente garantizar un buen sello. Tenemos que conocer bien nuestro dispositivo. O sea, no es solamente saber que las características del reservorio principal, que es lo que yo voy a presionar para suministrar el aire, sino también saber que el dispositivo tiene varias partes, ¿no? La máscara facial, tiene una válvula expiratoria unidireccional. Aparte de esto, también algunos tienen una válvula de PIP que puede ser, está incluida ya en el diseño o se puede incluir, es removible. Esto para incrementar la posibilidad de mejorar el aporte ventilatorio del paciente de forma transitoria hasta llegar a un ventilador mecánico. Estas válvulas vienen con un PIP variable entre 5 y 15 que podemos modificar. Tiene otras válvulas también, como la válvula adicional que al presionarla, pues lo que hacemos es evitar que la salida de aire sea tan abrupta, conserva más presión dentro del sistema, el pop-off valve que está ahí. Esta válvula lo que hace es, tal cual como al presionar, hacer pop, suena un clic y el clic cierra el sistema de forma transitoria y sabemos por el análisis que se ha hecho de la presión que genera la ventilación manual, genera más o menos una presión de 60 centímetros de agua. Entonces, al yo cerrar esta válvula, evito la salida abrupta de aire y conservo un poco más de presión de la habitual dentro del sistema. La bolsa manual, podemos infundir volúmenes tidales o volúmenes entre 500 hasta 1500, entre 500 y 1500 mililitros de aire dependiendo del grado de presión. Por lo tanto, el presionar más la bolsa o de presionarla completa, unir mis dedos dentro de la bolsa, no va a generar más bien sino posibilidad de daño por presión al paciente, lo más similar a lo que sucede con los ventiladores con el barotrauma. Entonces,
la presión debe ser moderada, debe ser lo suficiente como para yo, si sabemos que el mínimo son 500 mililitros, que es un volumen tidal o un volumen inicial adecuado para la mayoría de los pacientes con textura delgada, 70-80 kilos, no tengo que presionar tanto la bolsa, ¿no? Además de esto, también tiene otros dispositivos valvulares, o más bien partes valvulares, que permite también el paso unidireccional del oxígeno del reservorio al interior de la bolsa principal o de la bolsa central. ¿Y esto por qué? Porque si el paciente expira y se mezclan los gases, disminuye la concentración de oxígeno. Entonces, todos estos sistemas valvulares unidireccionales garantizan que el paciente sea capaz de inspirar oxígeno y expirar el dióxido de carbono, evitando la reinhalación de dióxido de carbono. Entonces, ya vimos anteriormente que el incremento de la concentración de dióxido de carbono en sangre por reinhalación me va a disminuir la saturación de oxígeno y la capacidad de transporte de la hemoglobina. Entonces, fíjense que todo se integra, ¿no? Entonces, importante conocer el dispositivo. Hay unos dispositivos de bolsa máscara más básicos que otros, ¿ok? Entonces, es importante saber con cuál contamos en nuestra emergencia. Además de esto, pues se debe utilizar con la cánula nasofaringea y la cánula orofaringea. La forma de sujetar la máscara, pues, o de realizar la ventilación puede estar asociada con la técnica de la C y la E o la sujeción con dos manos. Fíjense que en el video que están observando, la persona que está participando pues está armando su dispositivo y conectando, siempre conectar el dispositivo bolsa máscara a una fuente de oxígeno al mayor litraje y la mayor FIO2 posible, ¿no? Entonces, nosotros ajustamos pues las válvulas para el mayor litraje posible. Ya hemos colocado ya una cánula orofaringea y entonces la técnica nos habla de la realización de una C con los primeros dos dedos del pulgar y el índice y una E con los otros dedos. Esto se prefieren en pacientes, en casos de reanimadores o de personas que están solas, ¿no? Que van a ventilar al paciente porque están en escasez de personal o no hay asistencia. Esto pues también puede mejorarse, mejor dicho. La técnica preferida es la sujeción con dos manos, ¿sí? La técnica con dos manos o de sujeción de dos manos necesita obligatoriamente a dos personas, una que realice una doble C, una doble E, o también se puede hacer un apoyo con la región y tenar sobre las ramas laterales de la máscara, es otra forma de hacer el sello, y la otra persona realiza las ventilaciones. Lo más importante de todo esto es saber que nosotros debemos no empujar la máscara hacia la cara del paciente, sino más bien acercar la cara a la máscara del ambú. Esto con cuidado, evidentemente, para no desplazar la cabeza, y en todos los pacientes politraumatizados que tengan sospecha de lesión cervical, hacer una inmovilización manual para cualquier procedimiento de vía aérea que se garantizar el buen sello. Y recordar, pues, nuestra valoración inicial, la mnemotecnia MOANS y los factores predictores. Además de esto, recordar también que la hiperventilación no trata la hipoxia, ¿ok? Se ha demostrado que la hiperventilación ya no tiene utilidad en el manejo básico de la vía aérea de los pacientes en situación de emergencia. Ya para darles, ir concluyendo, vamos a hablar un poco de oxigenoterapia. Oxigenoterapia tenemos muchos dispositivos, pero los podemos agrupar o simplificar en este esquema que estamos observando. Tenemos dos tipos de dispositivos principales, uno de concentración variable o de bajos flujos, entre los cuales están las cánulas, la cánula nasal, la mascarilla de concentración media y de alta concentración, que sería la mascarilla simple o la mascarilla con reservorio de no reinhalación, y los dispositivos de concentración fija de altos flujos, en los cuales se suministra la totalidad del aporte necesario del paciente, como son los dispositivos Venturi y algunos dispositivos específicos de humidificación, como por ejemplo los que se ajustan para algunos procedimientos como la ventilación a través de té de aire o dispositivos de reanimación. Es importante diferenciar que entre los dispositivos de concentración variable o de bajo flujo, en estos dispositivos tiende a haber una mezcla entre el aporte de gas al paciente. Se aporta tanto el oxígeno de la toma de la pared
como del aire ambiente, ¿no? Entonces, el paciente obtiene el suministro, el aporte de oxígeno de ambas partes, ¿ok? Entonces, vean que aquí está la relación entre la cantidad de flujo y la FiO2 de cada uno de los dispositivos, ¿ok? Tenemos que, dependiendo del tipo de dispositivo que nosotros utilicemos, vamos a tener un límite de flujo que es permisible para una adecuada FiO2 y un máximo de FiO2 administrable. Fíjense que vamos a comenzar entonces con la cánula nasal. La cánula nasal tiene distintas formas, distintas características. Está formada pues por una línea de oxígeno y dos vástagos o dos elementos verticales que son los que se introducen en las fosas nasales. Esos dispositivos o esos vástagos tienen distintas características. Pueden ser rectos, pueden ser curvos, pueden ser cónicos o pueden combinarse. Pueden ser curvos y cónicos al mismo tiempo. La característica de los flujos, de las cánulas nasales es que tienen un límite máximo de 6 litros por minuto de oxígeno. Y dentro de esta característica es que todos aquellos que son administrados por debajo de 4 no requieren ser humidificados. Entonces, las cánulas se pueden usar en todos los tipos de pacientes, excepto en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación. Por ejemplo, la presencia de sangrado nasal, pólipos o obstrucción nasal, que impida evidentemente el flujo adecuado de oxígeno. Entonces, los distintos tipos de vástago nos van a orientar sobre la distribución del oxígeno dentro de la nariz. Entonces, el dispositivo, el vástago recto, nos va a permitir el acceso uniforme o longitud normal, con una trayectoria normal dentro de la nariz. En cambio, los dispositivos curvos o los dispositivos cónicos modifican ese ingreso del oxígeno dentro de la nasofaringe. Vean que aquí la diferencia entre una trayectoria recta del oxígeno con la curva que hace que justamente el oxígeno se distribuya o se redirija mejor hacia el fondo de la nasofaringe, y la ideal sería pues, justamente la cónica curva, que hace que la forma cónica del vástago hace que el oxígeno ingrese en distintas velocidades, en una velocidad progresiva, ¿okay? No tan brusca que pueda generar molestias o incomodidad. Entonces, la ideal, evidentemente, es la que dirige hacia el fondo de la nasofaringe y que distribuye la velocidad de forma adecuada. Esta cánula es bastante cómoda para el inicio de los tratamientos y fíjense que podemos alcanzar hasta una FiO2 de 0,40. Tenemos, para ir avanzando un poco, hay algunas cánulas nasofaringes que permiten la monitorización de capnografía. Esto es importante porque pensábamos que la capnografía solamente se podía medir en pacientes, o es una creencia bastante frecuente. Se mide la capnografía de forma habitual en pacientes intubados. Sin embargo, con estos dispositivos podemos monitorizar a los pacientes que tienen cánula nasal. Las mascarillas simples de oxígeno tienen un litraje máximo de 8 litros por minuto, una FiO2 máxima de 0,60. Nos permite pues, combinar el aporte de oxígeno a través del aire, el ambiente, el aire ambiente y el soporte que le estoy suministrando al paciente. A través de las hendiduras, pues sale y entra el oxígeno de forma persistente o de forma frecuente. El aire ingresa a través de la línea de oxígeno inicial y a través de los espacios abiertos de la mascarilla se exhala el dióxido de carbono. Entonces, lo importante de las mascarillas es que tienen distintas formas y distintas posibilidades de uso. Sin embargo, lo tienen en común en todas ellas, que tienen una mayor posibilidad de complicarse en los casos de los pacientes que tienen náuseas, vómitos, tienen más posibilidad de broncoaspiración, ¿ya? Entonces, tenemos que el uso del flujómetro, ya sabemos que lo vamos a llevar solamente hasta 8 litros por minuto. La colocación de la mascarilla es importante, que haga un buen sello, porque el oxígeno, si no tiene un buen sello, puede generar inclusive lesiones corneales por resequedad, porque el oxígeno seco o húmedo, cualquiera de las dos formas, puede generar irritación corneal y úlceras corneales, y es algo importante en algunos pacientes, sobre todo pacientes con este tipo de sensibilidad ocular.
En los casos de mascarillas con reservorio, mascarillas de no reinhalación, son las mascarillas preferidas para la administración de altos flujos de oxígeno en situaciones de emergencia, por ejemplo, trauma, en los cuales sospechamos de hemorragias o problemas exsanguinantes. Y la característica o la variedad de este tipo de dispositivo es que tiene un sistema de válvulas en los cuales permite que el oxígeno ingrese a través de la línea principal, el reservorio se va llenando de forma progresiva y en la exhalación la válvula se abre para evitar que haya recirculación del dióxido de carbono. Entonces, es importante saber que en la medida de que nosotros vamos suministrando mayor flujo de oxígeno, en estos casos, la concentración de oxígeno va a ser superior. Por eso se prefiere su uso en este tipo de pacientes. Y bueno, por último tenemos las mascarillas tipo Venturi, que son mascarillas que tienen concentraciones fijas de oxígeno. Las concentraciones varían dependiendo del color.